El problema es que también a lo largo del otro plazo acompañamos hasta un momento y después hubo un distanciamiento en el medio de todo esto. Producto de dos tensiones, la tensión del abordaje de lo que nosotros pretendíamos y de la posición del gobierno, porque yo insisto, el gobierno ha tenido mucho que ver en la intromisión de los asuntos intrasindicales. A lo mejor no estoy hablando de los sindicatos de base o de las federaciones de base. Cuando se ha discutido el tema a nivel de las centrales, ha habido intromisión del gobierno. Y entonces es allí donde se han producido estas cuestiones. Y yo creo que, hablando del respaldo, efectivamente termina perdiendo o termina debilitado el campo popular. Yo suelo decir, no es lo mismo un respaldo con cientos de miles de trabajadores en la 9 de julio respaldando al gobierno popular para que profundice, porque la consigna era profundizar el modelo, después vino la sintonía fina, la consigna era respaldar el momento. No es lo mismo cientos de miles de trabajadores allí respaldando esa dirección que un patio lleno con expresiones juveniles que serán muy representativas y que realmente son un protagonista de esta hora, pero que únicamente se puede hacer en el patio de las Palmeras. Son dos cosas totalmente distintas. Roberto Baradel, buenas noches. Vamos a hablar un poquito después de la situación de estos días, pero estamos hablando de algo que parece siempre lo urgente se come la posibilidad de hablar de las cosas de fondo, ¿no? Y arrancamos hablando de los nuevos paradigmas en el mundo y la falta de paradigmas respecto de lo que es los caminos para el movimiento obrero organizado. Ahora, estamos hablando ahora de la Argentina de los últimos años, ¿no? Y la sensación es que por un lado hay una dispersión, no hay una centralidad en la conducción, pero también hay un nivel de conflictividad importante y hay, y esto pregunto, un nivel de asociación-disociación entre el movimiento obrero y la dirigencia política con la historia del peronismo que en este momento por lo menos abre un signo de interrogación. Sí, claro. A ver, uno de los hechos más claros en esto es que las centrales sindicales del mundo se expresaron contra los fondos buitres y la dirigencia nacional no fuimos capaces de poder unificar un comunicado en común rechazando la intromisión de los fondos buitres. Nosotros, la CTA llamó a la CGT de Moyano, llamó a la CGT de Caló, intentamos hacer una expresión común, dejando las diferencias de lado, porque hay una cuestión, el movimiento obrero, cuando llevó adelante las políticas, programas como Huerta Grande, como La Falda, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Ubaldini, eran programas políticos concretamente, ¿no? Y esto, creemos que es un punto de inflexión el tema de los fondos buitres, pero hay una disociación, que es verdad que lo que dice Smith, quizás no se da en los sindicatos de base, pero sí en el tema de la dirigencia de las centrales sindicales, y hay una contradicción muy grande, porque es un proceso político que yo creo que hay que profundizarlo, y que además tiene errores, pero también tenemos que saber cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las secundarias. Es un proceso político que sin duda ha generado empleo en nuestro país. Faltan cosas, lo de ganancia estamos de acuerdo que hay que modificarlo, creemos que es injusto, falta una reforma tributaria, ahora se intentó llevarla adelante, una reforma tributaria donde grupos muy poderosos en nuestro país se resistieron, como fue el tema de la 125, creo que tendríamos que, desde lo político, las centrales sindicales... Sí. No se trataba en ese momento de una reforma tributaria, debería haberse tratado de una reforma tributaria, es verdad, pero... Porque siempre se estableció que las retenciones no forman parte de la recaudación fiscal, sino que es otro mecanismo. Bueno, por algo después Cristina es la que establece que una parte de las retenciones vaya a la coparticipación federal. Es verdad, pero el concepto era gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva en ese momento, y bueno, hubo una oposición muy grande, férrea, bueno, ahí estuvimos juntos con los compañeros de la CGT, como estuvimos juntos en la lucha contra el neoliberalismo, ¿no? Y la verdad que es una lástima que el movimiento obrero organizado no podamos encontrar aquellos puntos de coincidencia sin dejar de tener diferencia, inclusive con el gobierno, aquellas cosas que el gobierno
hace que creemos que no están bien. Nosotros este año no perdemos apoyamos este proceso político, ahora no dejamos no dejamos de tener autonomía concretamente, y lo demostró la CETERA claramente, cuando creíamos que el gobierno estaba haciendo mal las cosas en términos de lo que era el tema de la paritaria docente, el cierre por decreto, que lo hicieron 2 años anteriores y nosotros levantamos la voz. Este año salimos muy fuertes. Entonces, no perdemos autonomía por tener conciencia de clase, conciencia política, y también estar determinando, o por lo menos como interpretamos nosotros, cuáles son las contradicciones principales y definir cuáles son las secundarias. Me parece interesante, solamente meto algo para agregar a esto. No quiero ser pesimista, pero se está viviendo un momento de recesión económica. Unos le podrán llamar no crecimiento y que todavía no son los 3 periodos que técnicamente se necesitan, pero se está viviendo un momento de recesión, un momento inflacionario, un frente externo convulsionado y un proceso electoral que va mostrando candidatos que en general no son candidatos que surjan de lo que es la matriz del peronismo popular y de lo que es revitalizar la participación obrera. Ahora, también son candidatos que seguramente tendrán que adaptarse a los juegos de presión y a las relaciones de fuerza. Entonces, yo digo, en esta situación no se corre un riesgo, pregunto yo, de que algunos conflictos como los de Lear, donde claramente hasta se desconoce una decisión judicial, la empresa hace cosas que son completamente ilegales, se reprime, pero aprovechan que es un conflicto aislado, lejano, pequeño. No se corre un riesgo que el conflicto docente, el bombardeo de fíjate lo que está haciendo Baradel, están parando ahora. O sea, pero por ahí, a mí me parece que por ahí se mezclan un par de cosas, y a mí me gustaría aclarar. A ver, los tiempos políticos y los tiempos de gobierno no siempre son los tiempos de la reivindicación. O sea, nosotros como dirigentes sindicales tenemos un doble carácter, tener una visión política estratégica, pero también responder a una necesidad concreta e inmediata. Y ese juego dialéctico nosotros no lo podemos perder jamás, como bien marcó Roberto. Y donde vos tenés que definir por una necesidad inmediata de la gente, decir, mira, a mí no me alcanza la plata, viejo. Vos tenés, ahora, nosotros tenemos que tener una mirada, una doble mirada, una inmediata y una mirada estratégica, y en eso los docentes dieron una muestra de un equilibrio y una decisión muy férrea. Ahora, distinto a lo que vos me estás planteando de Lear. O sea, acá lo que están haciendo las patronales automotrices y autopartistas están haciendo lo que se llama pelo y barba. Están diciendo, a ver, vamos a suspender por las dudas, vamos a echar por las dudas, y ya que nos sacamos el activismo de adentro. Directamente. Y en eso, los dirigentes sindicales tenemos que tener una responsabilidad muy grande. Los que tenemos responsabilidad sobre la conducción de los gremios, de ninguna manera podemos permitir este tipo de cuestiones. Mucho menos ser, en algún caso, partícipe de este tipo de decisión. Esto tiene que estar absolutamente Marino, claro. Algo que me gustaría... Disculpame que me... No, pero, viste, ustedes son dirigentes y tienen que... nosotros, porque esto sabemos... No, pero le quiero preguntar algo... Esto termina una cosa muy fea. Le quiero preguntar algo a Smith porque sé que Hugo Moyano y Facundo Moyano se reunieron con los dirigentes de la izquierda que están en el cordón de la zona norte, tanto del Partido Obrero como del sí. PTS, y uno dice, bueno, son orígenes distintos, y sin embargo hubo un diálogo, ¿no es cierto? Sí, yo lamentablemente no pude estar ese día porque estaba en Entre Ríos. Efectivamente vino la comisión interna, se estuvo hablando. En la reunión del Consejo Directivo también Facundo Moyano planteó el apoyo a los compañeros y le advirtió al Consejo Directivo que iba a promover este tipo de reunión, que finalmente se llevó a cabo. Y yo comparto, le digo, la peor respuesta que puede haber de los sindicatos de base, de cualquier sindicato, es aislar justamente a compañeros, especialmente cuando estamos hablando de empresas multinacionales, ¿no? Ahora, yo quiero volver sobre el otro tema. Una cosa es la pelea entre los sindicatos de base, que efectivamente los docentes, hay varios compañeros, nosotros el otro día también
salimos a protestar en contra del impuesto a la ganancia, porque allí se da lo que dice Marín. Los compañeros, nosotros no tenemos la culpa, no podemos compartir en absoluto los términos que somos parte de la aristocracia obrera, si no yo tendría algún título nobiliario, sería barón o duque, y yo no soy ni barón ni duque. Entonces, yo soy un sindicato bastante modesto. Entonces, claro, tranquilo. También en eso tienen que buscar otro nombre, como dice el Ejecutivo, ¿no? Búsquenle otro nombre. Bueno, ellos también, que le busquen otro nombre, porque es falto de imaginación esa caracterización. Son trabajadores que están ligados al comercio exterior. El comercio exterior se paga en dólares. Los fletes, los movimientos de carga, movimiento de contenedores, la operatoria portuaria se factura en dólares. Y los salarios se pagan en pesos. Entonces, a partir de eso hay toda una discusión. Eso hace que sean trabajadores con alta calificación y con buenos ingresos. Y los pega de lleno en el medio de la línea de flotación, porque en el caso nuestro tenemos el 80% de la gente alcanzada por eso. Y los compañeros te piden respuesta. Y uno tiene que salir a plantearlo. Pero eso es una cosa. La pelea a nivel de las centrales es otra. Sí. Y ahí están las visiones. Yo pienso que los problemas que está teniendo el país ahora no son del frente externo, ya venían de antes. El año pasado, en el último trimestre, hubo un fuerte impacto inflacionario y grandes aumentos, básicamente en la canasta de alimentos. Y después vino una devaluación. Esto ha traído caída del nivel de actividad, esto es lo que está pasando, pérdida del poder adquisitivo, aumento de precio en la canasta familiar, caída del poder de compra de los jubilados y una mayor presión tributaria. Bueno, todos creo que estamos de acuerdo en todo eso. Ahora, una cosa es lo que yo digo, que hay que salir a enfrentar todo eso. Y hay otros que entienden que no, que ahora hay algún problema en el frente externo. Yo creo que en el frente externo estamos todos de acuerdo. Cuestionamos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, a los fondos buitre, hasta ahí todo bien. Eso que contaba Roberto de firmar una... Porque ellos también, ustedes estuvieron en conflicto esta semana, independientemente de eso. Pero salimos a pelear por todo eso. El tema es que nosotros sabemos que hay problemas, también hay grupos que especulan dentro de nuestro país, que hay que mencionarlos claramente, porque no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay grupos que especulan con el tema de la devaluación y demás, y la pérdida del poder adquisitivo, como que coincido con Smith, salimos a pelearla. Por eso nosotros este año estuvimos en la pelea y todavía seguimos discutiendo, y ahora conformamos una comisión de monitoría con respecto al tema del impacto del costo de vida. Ahora, no hay que dejar de pelear y enfrentar, como dice Smith, estos problemas, pero además también saber quiénes son los responsables, ¿no? Porque el gobierno, yo puedo tener diferencias con el gobierno. Ahora, no es lo mismo este gobierno que la sociedad rural, o no es lo mismo este gobierno que las multinacionales, o no es lo mismo este gobierno que los fondos buitres, porque si tuviera esa visión, que algunos compañeros la tienen, no digo que la tenga Smith ni mucho menos, sino otros compañeros la tienen, es como que da igual todo, cuanto peor mejor, y no es cuanto peor mejor, ¿no? Sería muy interesante trenzarnos un poquitito a hablar de candidatos, pero me parece que la responsabilidad de un montón de cosas que pasan indica que sería mejor informar y analizar. Primero me gustaría saber cuál es el motivo por el cual, de su boca, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo por el cual los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires decidieron convocar al conflicto, y qué pasa en este momento en la relación con la gobernación? Cuatro puntos claves. 3 eran cumplimiento de acuerdos paritarios de la huelga de 17 días de principio de año. No se puede aceptar que no cumplan con los acuerdos paritarios. Uno sobre infraestructura, condiciones de trabajo, pero son condiciones de aprendizaje de los chicos. Fundamental, hay una situación de colapso en varias escuelas del conurbano, Mar del Plata, Bahía Blanca, del conurbano del segundo cordón, fundamentalmente, aunque en el primer cordón, que hace falta inversión para infraestructura. Hay situaciones muy graves. Uno de los puntos era este. El otro punto era el recorte de comedores escolares, también que está vinculado directamente al tema de los chicos. En el tema de comedores escolares hay además una especie de matufia
cómo se compra y cómo llega. Exactamente, para que tengas una idea, 60 pesos el kilo de yerba se paga, para que tengas una idea. Yerba que en realidad tendría que ser, no es de primera calidad, ¿no? Así que, bueno, para que tengas una idea, el pago de sobreprecios, esto, por eso nosotros hemos denunciado... Hay que mandar a AISA a depurar en vez del agua las listas de proveedores. Sí, las listas de proveedores, ¿no? Porque ellos con el argumento que la provincia les debe, que es verdad que tienen una deuda, pero le suman no el 20, el 30, el 40, le suman el 100, 200, 300%. Esto lo vemos también en la obra pública, ¿no? Falta más inversión, pero también se necesita que sea más eficiente y que no existan estas cosas. Entonces, infraestructura, comedores y un tema nuestro de obra social. Y por el otro lado, el reclamo de la Comisión de Monitoreo Salarial. Ayer fue en 48 horas de paro que fueron contundentes, nos sentamos con el gobierno, hubo respuestas parciales, quedamos en sesión permanente, los gremios del Frente Gremial, y nos seguimos reuniendo para resolver estos temas. ¿Qué puede pasar en los próximos días, además de que se mejore o se tensione el diálogo? Ayer se ha arribado, han anunciado la inversión de 45 millones de pesos en 15 distritos, más por el tema de infraestructura. Se ha firmado una resolución que es el Fondo Escuela, que es plata que van a los directores. Nosotros esto, del pago de sobreprecios, le dijimos que haya una caja chica en las escuelas, porque de 100 pesos que iban por el circuito administrativo del Estado, 40 llegaba a la escuela. De 100 pesos que llega a la escuela para la reparación, 100 pesos, 98,5 va a ir a la escuela. Entonces, eso por un lado, ¿no? Se dio marcha atrás al recorte de comedores escolares, se restituyen todos los cupos donde se necesitan el tema de comedores escolares, inclusive ahí le hemos planteado a la provincia y aceptó una suerte de monitoreo con universidades y UNICEF por el funcionamiento de comedores escolares, y la semana que viene nos reunimos con el Ministerio de Economía para llevar adelante una discusión con respecto al aumento del costo de vida y la evolución del salario. Me quedan unos pocos minutos. Smith, ¿cuál es la situación? Lo escuché el otro día a Moyano muy prudente diciendo fijar una fecha de protesta, de paro, no es el mejor momento. ¿Usted me pregunta a mí? Sí. No, mi posición es que hay que ir al paro. Y la mía, hay que discutirlo en el Consejo Directivo. ¿Lo están discutiendo? Sí, lo están discutiendo. Nosotros hicimos una movilización el otro día con todo el sector portuario por esta situación, pero además porque el telón de fondo detrás está en el problema esto que estamos discutiendo, la falta de inversión y la falta de certeza, digamos. Efectivamente, en los sectores donde estamos nosotros no hay ninguna pyme, el sector del comercio exterior es todo transnacional, absolutamente todo. Los grandes armadores nacionales, los grandes armadores internacionales, los grandes bloques que manejan los contenedores a escala mundial, los que manejan la flota, todo eso es un conglomerado que efectivamente hay que tener una posición de mucha prudencia, porque corren la mira y orientan la carga para otro lado y te terminan liquidando un sector. De modo tal que en eso hay que ser prudente, pero por eso necesitamos certezas. La última para los tres. Uno siempre cuando ve a los dirigentes obreros en movimiento piensa en dos coordenadas, ¿no? Una, la propia dinámica de la política y de las organizaciones gremiales, de los distintos sectores. Uno dice, bueno, en Suteba, pero la regional La Matanza, que está tal. Uno piensa que eso existe. Pero por otro lado también dice, bueno, y la gente, y las bases, y el laburante, el bolsillo, el puesto de trabajo, ¿cómo perciben este último aspecto? La situación, ¿cómo perciben ustedes? No solamente en sus propios gremios, sino en general, en el pueblo trabajador, la situación. Ya, si uno pensaba en otro momento, las luchas eran absolutamente defensivas. Nosotros hoy en el área de telecomunicaciones podemos decir que tenemos los puestos de trabajo no asegurados, porque asegurados no están nunca, pero sí en una condición donde podemos pelear mejoras de convenio, podemos pelear mejoras salariales, podemos presentar un proyecto, podemos generar formación para los afiliados. Eso en Telefónicos. Ahora,
pero si uno lo traslada en general, no es lo mismo un modelo que achica puestos de trabajo que un modelo que se basa en el mercado interno y la exportación y la sustitución de importaciones, que un modelo en retirada. O sea, podemos tener crisis, pero de ninguna manera podemos tirar el agua con el chico adentro, como se dice comúnmente. Eso lo dijo Hegel hace muchos años. Muchísimos años, pero te da la pauta de que, a ver, sobre la base de un modelo con estas características, nosotros podemos discutir a la ofensiva, podemos discutir cómo mejorar, podemos discutir cómo organizar, sobre todo podemos discutir cómo generar poder. Pero hoy, si no generamos poder de los laburantes... Si Claudio Marín tiene que decir, el termómetro está en las bases en general, la percepción de Claudio Marín. Hoy la gente no vive del pasado. La gente dice para dónde vamos en el futuro. Lo que mantiene unida y participativa a la gente es la perspectiva que vos le des, no lo que vos le diste. Y esto deberíamos entenderlo todos. Y cuando digo todos, digo también aquellos que están, que generan política gubernamental. La misma pregunta para Roberto Varela. Yo creo que hay una situación compleja, fundamentalmente en sectores, hay un gran sector precarizado en nuestro país que debería ser la principal preocupación de las centrales sindicales. Hay sectores como el nuestro, el sector docente en la provincia de Buenos Aires, no solamente docentes, el sector estatal en la provincia de Buenos Aires, el Estado provincial está funcionando al límite y hay en estos años ha habido mejoras, pero en estos últimos años hubo una curva descendente, esto hay que decirlo, y el tema del aumento del costo de vida, si bien se han intentado hacer esfuerzos para ver, no ha cesado. Entonces esto hoy lo estábamos discutiendo con el tema de los aumentos. Ahora nosotros tenemos que cobrar la segunda parte del aumento, pero también ahora, por ejemplo, el interior de la provincia de Buenos Aires, el tema de los subsidios, no son los mismos subsidios que en el conurbano de la capital, y el gas y la luz, y aumentan los servicios. Entonces hay una situación compleja que el trabajador se tiene que hacer cargo, y creo que hay que trabajar. Yo creo que los sindicatos tenemos que estar para salir a pelear por las mejoras de las condiciones de nuestros compañeros, en la perspectiva también de poder profundizar un proceso político que distribuya la riqueza, porque si el accionar es para cambiar un gobierno, pero ese gobierno es no cambiar solamente el gobierno, un proceso político, y los que asuman nuevamente van con las viejas recetas del neoliberalismo, y dentro de pocos años vamos a estar peor de la situación que estamos ahora. Brevemente, Smith. No, yo creo que hay descontento, me parece que hay descontento, lo acaban de manifestar compañeros, hay problemas en el sector estatal, en varias provincias, hay despidos y suspensiones, ya no son únicamente por goteo, hay problemas serios en varias, no únicamente en el complejo automotriz, en otros lugares. Está habiendo caída de la actividad en todo el sector portuario, la pesca está paralizada. Tenemos problemas en todos esos lugares, hay descontento. Yo creo que sí, que efectivamente hay que volver a los primeros tramos de este modelo que empezó en el 2003. Yo creo que en los últimos 2 o 3 años se abandonó. No solamente se cambió de rumbo, se abandonó el rumbo. Lo he manifestado por estas pequeñas cuestiones que hemos dicho: devaluación, inflación, y sin ir más lejos, ese cambio empezó cuando vos hablabas hoy de las ganancias, de lo de Recalde. Termino con esto. Digo, pasamos de un proyecto de ley y todo lo demás donde nosotros queríamos, como reza la Constitución, participar en las ganancias de la riqueza que producimos. Pegamos una voltereta y le cobramos impuestos a los trabajadores. Gracias a los tres. Se te terminó lo de Estela Carlotto, un hecho político impresionante, muy bien. Y creo que esto nos tiene que unir mucho más a... Guido, lo comparto la verdad, totalmente. La mención... Es docente. Docente de música, muy bien. Docente de música. Muy bien. Nos vamos. Muchas gracias.